Hola, en esta lección nosotros vamos a aprender cómo formamos las preguntas en tiempo pasado en inglés. Como les comenté antes, para formular preguntas en pasado utilizamos el verbo to do, ¿verdad? Claro que el verbo to do tiene que estar en tiempo pasado, como aquí. El pasado del verbo to do, como hemos visto antes, es did. Entonces, todas las preguntas prácticamente en tiempo pasado en el inglés utilizan el verbo auxiliar do, conjugado como acá, did, ¿verdad? Solamente aquellas preguntas que involucran el verbo ser o estar, que en inglés, ser y estar en inglés están comprendidos en un verbo único que es el verbo to be. Lo escribiré aquí, to be. El verbo to be, que ya lo hemos visto conjugado. Cuando las preguntas en tiempo pasado involucran al verbo to be, entonces se utiliza el verbo to be en pasado para formular la pregunta, como veremos aquí, estos dos ejemplos de abajo. Este es el único caso cuando no se utilizan las preguntas con el verbo auxiliar to do. Comencemos pues. El título es Questions in Simple Past. Questions in Simple Past. Como podrán ver, en verde lo he escrito de tal manera que podáis leerlo y reproducir la pronunciación inglesa leyéndolo como se leería en castellano. Questions in Simple Past. Serían preguntas en pasado simple. La primera que tenemos, el primer ejemplo es Did you eat? ¿Comiste? O, si lo traduzco palabra por palabra, sería ¿Has tú comido? Yes, I did. Sí, yo he. Did you finish? ¿Terminaste? O ¿has tú terminado? Yes, I did. Sí, yo he. Did the shop open? ¿Abrió el comercio? O ¿ha el comercio abierto? Did the shop open? Open es abierto o abrir. Shop significa comercio o tienda. La respuesta sería yes, it did. Sí, ello ha. Acuérdense que it es el ello, ¿verdad? El he es él, she es ella, it es ello para objetos. Did they go to work? Did they go to work? Sería, ¿han ellos ido a trabajar? Yes, they did. Sí, ellos han. Did she go to sleep? Did she go to sleep? ¿Ha ella ido a dormir? La respuesta sería yes, she did. Sí, ella ha. Sleep es dormir. Go es ir. Bien, estos son simplemente algunos ejemplos formando preguntas en pasado con el típico verbo auxiliar to do en pasado, que es did, did. Acá tendremos solamente dos ejemplos
de preguntas que involucran el verbo to be. To be significa ser o estar. Un ejemplo, el verbo to be como si fuera el verbo estar en español. Por ejemplo, diríamos, ¿estaba él en lo cierto? Aquí, como involucra el verbo to be, estar, entonces no podemos utilizar el verbo auxiliar to do para la pregunta. Entonces utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Que es el que está involucrado. Decimos, was he right? ¿Estaba él en lo cierto? Aquí. Was. ¿Estaba él en lo cierto? Right es correcto o en lo cierto. Right, correcto. ¿Estaba él correcto? Was es el pasado del verbo to be. Así que esto se traduce perfectamente bien en estaba. El segundo ejemplo es el verbo to be como verbo ser. Por ejemplo, ¿era él británico? En pasado, ¿verdad? Sería, was he British? Was he British? Si no podéis leer en inglés, podéis seguir como referencia a lo que he escrito aquí en verde. La respuesta sería, yes, he was. O sea, la pregunta, ¿era él británico? Was he British? La respuesta, yes, he was. Sí, él era. A la pregunta, ¿estaba él correcto? Was he right? Yes, he was. Sí, él estaba. Así que podéis ver que también en la respuesta se mantiene el verbo que se utilizaba, ¿verdad? Was he right? Yes, he was. Aquí, a la pregunta, did she go to sleep? La respuesta también tiene yes, she did, ¿verdad? Lo mismo con todos los otros ejemplos. Como podréis ver, acá siempre utilizamos did, independientemente de la persona, de cuál es el pronombre. Aquí estamos hablando de ella, aquí hablamos de they, ellos. Aquí hablamos de ello, porque estamos hablando de un objeto, del comercio. Aquí estamos hablando de tú, aquí también. Si recordáis, cuando hablamos de tiempo pasado, hay solamente una conjugación de pasado en el inglés. En este caso, para el verbo to do, es did. Entonces, para la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, siempre se conjuga con did. I did, you did, he did, we did, you did y they did. Y eso con todos los verbos ingleses. En el caso del verbo to be, en el pasado es was, ¿verdad? Entonces es I was. El verbo to be, recuerden que es un verbo excepcional. Es el único verbo que luego la segunda persona es you were. Y luego la tercera sería he was, we were, you were, they were. O sea, creo que los confundí un poquito. Borremos aquí y volvamos a ver el verbo to be, que lo habíamos visto en una clase anterior. Veámoslo como repaso porque este verbo es el más irregular de todos. En el tiempo pasado, el verbo to be es el único verbo que no es todo igual para las 6 personas. Sería I was, you were, he was,